Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Nacional, a esta charla con Lucía Puenzo, coordinada por Sebastián Muchnik. Le agradecemos mucho a los dos, a Lucía puntualmente por haberse acercado a esta charla que se da en el marco de la exposición que se encuentra tras la puerta, Escritos en celuloide, que aborda el vínculo entre la literatura y el cine argentino a partir de la adaptación, la transposición de novelas, cuentos y poemarios al cine, a la pantalla grande. Acá, bueno, no voy a adelantar mucho, pero bueno, Lucía es escritora, es directora, y algunas de sus obras literarias ella misma también las llevó al cine, entre otras películas que realizó y otros libros que tampoco fueron llevados al cine, digamos. Pero bueno, estamos muy contentos de recibirlos, de recibirla también a Lucía, y contarles también que la exposición va a estar hasta los primeros días de agosto, y que el viernes 18 de julio, hago este aviso parroquial, a las 6 de la tarde se va a proyectar la película Rapado de Martín Rejman, la película que la crítica considera como la primera película del nuevo cine argentino, y va a venir Martín Rejman a hablar de la adaptación de su propio libro a la pantalla grande. Así que están invitados también a esa actividad. Esta charla se da, como les decía, en un extenso ciclo de charlas con directores, escritores, guionistas. Tuvimos el honor de que nos visite Héctor Olivera, Claudia Piñeiro, Marcelo Piñeiro, Jorge Sujair Yuri, el hermano de Leonardo Fabio. Bueno, proyectamos una película de Paula Hernández la semana pasada, entre otras actividades que estuvimos haciendo. Y bueno, por acá nada más. Les agradecemos nuevamente. El catálogo de la exposición lo pueden tanto descargar gratuitamente del portal de la biblioteca como comprarlo en la librería de la biblioteca que se encuentra en la calle Las Heras. Así que sin mucho más, le propongo hacer un aplauso para recibir a Lucía y a Sebastián. Hola, bueno. Muchas gracias por estar acá. Somos pocos. Yo supongo que el frío tiene cierta razón, ¿no? De los que no han venido, que han avisado, che, hace mucho frío, me quedo en casa con la calefacción. Supongo que se quedarán en casa viendo Netflix. Hay películas de Lucía en Netflix, o sea que supongo que es lo que estarán haciendo. Y después verán el video que nos están grabando y podrán completar las películas con la charla. Bueno, supongo que Luciano necesita presentación, la conocen. Quiero decir, no voy a hacer esas extensísimas presentaciones con prontuarios de cada uno porque no tiene sentido. Lo que me interesa en todo caso es que nos concentremos en esto que tiene que ver con hablar de cine, hablar de literatura. Ustedes saben que Lucía escribe y Lucía filma, o sea, es uno de los pocos casos en el mundo, me animo a decir, de cineastas que tienen muchas novelas y muchas películas. Algunas son adaptaciones de sus propias novelas, otros son guiones originales y otras son novelas que todavía, en todo caso, no se han llevado al cine. Pero me parece que es una buena cruz, en todo caso, esta de cine y literatura, como para no solamente hablar de ella, sino que ustedes participen un poco de eso que tiene que ver con la cocina de una película, en tanto que podemos preguntarle no solamente por la película, sino por cómo fue la novela. O sea que la idea es un poco ir por ese lado. Y después vamos a dejarles que hagan algunas preguntas como para completar un poco lo que nosotros podamos decir. ¿Todo bien? Muy bien. Me contaba que viene de un rodaje de su última película y que tuvo un pequeño percance. Yo no voy a contar, en todo caso lo puede contar ella después, Sí. porque me parece interesante sumarle a esto de tanto intelecto que tenemos los cineastas y demás, y escribir, que también es una cosa muy física y que no se puede hacer pomada en un rodaje, y todo eso pasa a formar parte de una, digamos, historia y anecdotario de los rodajes de las películas, y que por supuesto complementan esta tarea de arte y de, digamos, intelectuales que son escritores y cineastas, y que también es un detalle interesante, ¿no? Como que el cine también es un hecho físico y un hecho que involucra muchas veces un esfuerzo de levantarse muy temprano y hacerle, digamos, al frío y al calor y todas estas cosas. O sea que hay algo ahí que uno a veces no tiene en claro con respecto a cómo es el trabajo de los cineastas y de los escritores. Pero si te parece, vamos a empezar con el comienzo, con su primera película. ¿Vieron XXI? ¿Vieron todos? Levanten la mano quienes la vieron. Muy bien, casi todos. ¿Leyeron el cuento? Ah, ahí los agarré. Saben que está basada en un cuento de Sergio Vicio que se llama Cinismo, un cuento que está en un libro de Sergio que se llama Chicos, ¿no? Exactamente. Que lo pueden conseguir por ahí, no voy a decir que lo descarguen, obviamente, lo pueden comprar en las librerías, pero quiere decir que es una adaptación. O sea, su primera película es un cuento adaptado
de Sergio Vicio, y luego ya en todo caso vendrán las actuaciones de sus novelas. Pero vamos a empezar por ahí. ¿Cómo fue eso? Vamos ahí. Entonces, ¿Cómo fue eso? mi pregunta mi primer pregunta es la siguiente. Un día te llega un cuento, o das con un cuento que se llama Cinismo. Bueno, fue más íntimo que eso. Ahora das los detalles. ¿Y qué te empieza a pasar con ese cuento mientras lo lees o después de leerlo? Sergio y yo somos pareja hace más de 25 años. Entonces ese cuento lo escribió en nuestra casa. Y yo siempre leo sobre su hombro, somos nuestros primeros lectores, ¿no? Todo lo que escribimos y lo que hacemos lo vamos leyendo ahí en la cocina. Literalmente muchos años escribíamos en una mesa de la cocina, entonces estábamos ahí circulando materiales. Y él escribió este libro, Chicos, y dentro de este libro, que en realidad Chicos agrupa, les recomiendo mucho que lo lean, es un libro hermoso de Sergio, que agrupa libros de seres chicos. Hay liliputienses, niños, hay gente de tamaño pequeño en diferentes versiones. Este cuento, Cinismo, cuenta un enamoramiento precoz de una hermafrodita pura, que está en el terreno de lo mitológico, obvio, ¿no? Porque en el cuento claramente no es una intersexual con un diagnóstico médico preciso, sino que es una hermafrodita pura. Y tiene esa belleza, ¿no? Y está viviendo aislada, en este caso es la costa atlántica, y viene un joven adolescente y se conocen. Mientras Sergio lo escribía, a mí lo primero que me enamoró, porque cuando ahora hablemos de adaptaciones, yo creo que lo primero que pasa para cualquiera directora o director que adapta algo es un golpe al corazón, ¿no? Es enamorarse de un material que no te puedes sacar del sistema más y que por algún motivo hizo contacto muy profundo, y que lo que suele ocurrir primero es que ese material quedó adentro y hay algo que está ocurriendo, y ahí viene cuál es la entrada particular a una adaptación, que no es un único método, hay miles de formas de entrarle a una adaptación. En este caso, claramente, en relación a tu pregunta, para mí fue por los personajes. Había algo de la crudeza emocional de cómo es un enamoramiento de dos adolescentes muy jovencitos y muy frágiles y lo que les pasaba, que era más allá de si ella era o no hermafrodita puro, una intersexual o lo que fuera, entender que este era un mundo pre-ley de identidad sexual. Era el 2004, creo, cuando yo leí, o el 2003, era otro mundo realmente. Cuando empecé a escribir la adaptación y hablaba con gente, casi nadie sabía lo que eran los diagnósticos de la intersexualidad. Parece muy raro, pero era realmente un mundo muy lejano. Y lo primero que a mí me pasó cuando Sergio me dijo adaptarlo y hacer lo que quiera, Sergio lo han adaptado un montón y doy fe de lo desprendido que es, en el buen sentido, que él no quiere ni leer hasta la última versión de guión lo que alguien haga con su texto. Yo le pregunté si a él le molestaba si yo sacudía el material en el sentido de encontrarme con mamás, papás, adolescentes que fueran realmente, llevarlo a un grado mayor de realismo, ¿no? Entender qué estaba pasando con adolescentes intersex en la Argentina. Y él me dijo, por supuesto que sí. Entonces ahí empezó un camino que fue empezar a encontrarme con mamás, con papás y con adolescentes que eran intersexuales, ¿no? Diferentes diagnósticos de la intersexualidad, y un poco ahí nació Alex. Entonces fue un híbrido entre lo mitológico y la realidad de algo que todavía era bastante secreto o desconocido. Sí, es una película muy pionera en ese sentido. Si uno se ubica en la época, en ese momento no se hablaba. No. Después es un tema que hoy en día está súper de moda y de alguna forma todos tenemos cierto conocimiento de la causa. Pero en ese momento es un tema que prácticamente no existían antecedentes en el cine, me animo a decir. Hay muy pocos antecedentes con respecto a esa temática. Muy poco. De hecho, cuando ya estábamos proyectando el corte cerrado de la película, yo empecé a entablar contacto con activistas intersex de esos años. Tal vez ustedes conocen a Mauro Cabral, un activista cordobés que hizo trabajos importantísimos, y llegaron a la primera proyección de la película como 50 de diferentes agrupaciones. Y recuerdo que lo primero que me dijeron al salir de la proyección fue: qué suerte que llegaste tarde a todos nosotros, porque todas esas imperfecciones de alguna manera, que el diagnóstico no era exactamente el diagnóstico adecuado, todo eso transformaba, había una poética ahí, claro. Se había armado una poética de lo que podía ocurrir ahí. Ellos defendieron mucho la película después, porque hubo mucho debate en torno a la película entre médicos y genetistas y activistas y demás, y fue muy interesante lo que pasó ahí, ¿no? De defender el derecho a una poética de los primeros amores en el universo de la intersexualidad. No, me imagino, y además de haber sido muy chocante, en todo caso, para mucha gente que desconocía completamente el tema, y decir, wow, esto también forma parte de la naturaleza humana, yo ni me había enterado, ¿no? Que es lo que pasó sí. A mucha gente. Sí. Yo quiero leer, porque a mí me parece interesante esto, que es el cambio de género y de tono que vos haces. O sea,
Yo voy a leer el comienzo del cuento, para que ustedes, si recuerdan la película, vean que hay un trabajo muy grande de adaptación. Es decir, de alguna forma lo que nos vamos a encontrar es con que hay personajes que están en el cuento y que están en la película, obviamente una historia que de alguna forma en la película existe, pero hay algo que a mí me parece súper interesante, que es esto que tiene que ver con el tono. Y hay grandes diferencias entre el cuento y la película. Yo leí el comienzo, ¿sí? Nada más, 2 párrafos. Y dice así, Cinismo, ¿sí? De Sergio Vicio. Dice: Muhammad Hassan es un tipo interesante. Su esposa Erika es una mujer con inquietudes. Tienen un hijo, Álvaro, 15 años, pálido y alto, que representa a una categoría especial, el sensible espontáneo. La gente con inquietudes y la gente interesante puede mezclarse y confundirse. El sensible espontáneo es algo único, recortado. Tiene rasgos del tipo con inquietudes, pero nunca resulta interesante. Lo suyo es más bien repugnar. En un extremo está el genio, aquel capaz de convertirse en una industria de producir historia personal y, en algunos casos, obra. El sensible espontáneo está en el extremo opuesto. Álvaro era capaz de hacerte caer desde lo alto de un puente para alzar un brazo hacia la puesta de sol. Mente siempre dispuesta, curiosidad indiscriminada, lágrima fácil. Estas son algunas de las características positivas del sensible espontáneo. Las negativas son mucho peores todavía. Torpeza, espíritu poético, carácter de Mercurio, hiperadaptable y algún otro rapto de impostación maldita. El sensible espontáneo está siempre lleno de buenas intenciones. Podríamos decir, me detengo acá. ¿Cómo es pasar esto a una película? Bueno, lo primero que pasa cuando yo leo este cuento y este personaje es que aparece el humor. Ya está el humor, ¿no? Ya habla de un personaje cargado de humor. Y a mí eso me encantó. Me gustaba, yo imagino ese personaje y veo algo clownesco de alguna manera. Y entonces empiezo a imaginar un casting. Y rápidamente digo, este es Martín Piroyansky, que no sé si lo conocen, vos. pero ¿qué fue... trae a la mesa Martín Piroyansky? Yo inmediatamente cierro los ojos y digo, ¿quién hace este personaje? Martín Piroyansky. Lo llamo y le digo, Sergio escribió un personaje que sos vos. Él lo lee y me dice, soy yo, por supuesto. Y fue inmediato. Y cuando empiezo a escribir a Alex, digo, esta es Inés Efron. Y la llamo y le digo, sos vos, Inés. Y lo lee y me dice, soy yo, tenés razón. Y hay algo que a mí lo primero que me aparece, ya conociendo, yo veo mucho teatro under, estoy muy en contacto, trato de ver nuevas generaciones. Estoy viendo la órbita de actrices y actores que andan por ahí dando vueltas, se me pueden escapar muchos y por eso hago casting con buenos amigos y amigas, pero en general me aparecen caras, ¿no? Y si no termina siendo ella o él, sí termina siendo la familia de ella o él, ¿no? ¿Qué trae esa actriz o ese actor o qué rango yo imagino que puede trabajar? Y en XXI rápidamente ocurrió algo que yo tenía la sensación de que ella y él, que no es una ella en realidad, ¿no? Porque justamente aparece el binarismo, pero Alex, la nombro con su nombre porque así es, Alex, y él eran de una familia de actrices, de actores, de tono, de trabajo actoral, y los padres eran de otra. Y por eso los padres son Bertuccelli, Darín, y son como, en un punto hicimos un trabajo de mesa y de ensayos con los adultos y otro trabajo con los chicos que era clownesco, juego, era muy distinto, eran 2 planetas que se encontraban y chocaban. Y yo eso lo vi desde el cuento y lo busqué en el casting y lo buscamos en los ensayos y lo trabajamos así en la película, ¿no? Que era realmente 2 planetas de actrices, de actores, de seres, y así se chocaban. Y por eso no había mucho diálogo. El personaje de Darín podía tratar de entenderla a ella, pero eran muy distintos en el fondo, ¿no? Había un ADN constitutivo muy distinto. Eso yo creo que a veces aparece, yo lo vi desde la adaptación. A mí es algo que me gustó desde que leí el cuento. Dije, acá hay algo interesantísimo para trabajar desde el ADN mismo de la película, y es muy importante el momento del casting, ¿no? Porque Martín y Inés traen consigo un montón de cosas que entonces ya están en la película, ¿no? La formación clownesca de Martín, el humor que trae a la película, ya la trae puesta. Es muy difícil, si una actriz o un actor no lo tiene, después salir a buscarlo. No, me imagino. Fíjense la presentación de ella, ¿sí? Unos párrafos después dice, los amigos eran Sully y Néstor Kraken. Kraken va a continuar. Los nombres de los demás están cambiados. Kraken, que es un monstruo marino. Ustedes saben que Kraken es un monstruo marino. Sí. Si ven la furia de Titán, esa mitología griega, van a encontrarse con Kraken. Entonces ya hay algo que uno de entrada le suena y dice, bueno. Después es el personaje de Darín, ¿no? De Ricardo Darín, que es Kraken. Dice, Sully era homeópata, también cambio de oficio. Y Néstor Kraken, sociólogo, también cambio de oficio. Los 2 pertenecían a la categoría interesante, eran cultos, eruditos, por momentos incluso inteligentes. Y fíjense, tenían una hija llamada Rocío, cambio de nombre, de 12 años, 3 años más, sí, después en la peli. Y fíjense esta frase, con un defecto físico general,
Muy perturbador si uno está sobrio cuando la mira. Es hermosa por partes y horrible en su conjunto. Algo parecido va a decir Mengele después. Sí, Eso me impresionó. Totalmente, es cierto. No recordaba esa frase, tenés razón. Mengele Sí. va a decir después, cuando la ve a Lilith, Sí. va a decir una frase muy parecida. Sí. Y lo que me pasó a mí, muy interesante, al menos me pareció a mí interesante, es que ella filma después la historia de Mengele. Y acá tenés un médico cirujano y una nena. Y tenés una vinculación entre un médico cirujano, que es Germán Palacios, y una nena. Y eso se va a replicar después en la relación Mengele con Lilith. Totalmente. Y eso me pareció, son estas cosas que uno dice, aquí hay un autor o una autora. Porque son temas, obsesiones, que reaparecen consciente o inconscientemente con su obra. Entonces me pareció muy interesante traerlo a colación, precisamente una charla de una escritora, digamos, cineasta también, y autora. ¿Sí? Cuando digo autora, digo, no es una persona que dirige guiones, sino que cada proyecto está gestado por ella desde un comienzo. Ahí es cuando empiezo a hablar ya de una autoría. Y estas cosas son las que muchas veces me parecen súper interesantes como para ver, ¿no? Sí, te sumo una cosa que es interesante en relación a lo que vos decís de la edad. Muchas veces pasa, por ejemplo, Sergio trabaja mucho la sexualidad infantil y adolescente, pero después viene el cine, que es la vida real, que son cuerpos, que uno no puede trabajar en el cine una película que es sexual con menores de edad, obviamente. Entonces, por un lado, yo intuía y quería que XXI no dejara de ser sexual, porque la sexualidad estaba en el corazón del encuentro de ellos dos. No era solamente un enamoramiento platónico, sino que era un enamoramiento también sexual. Y el sexo era importante en la historia. Eso, obviamente, pide trabajar con mayores de edad, que era una problemática acá, ¿no? Entonces, parte del casting era que Inés Efron, que tenía 24 años cuando filmó la película, aunque parecía de 15, y Pino Yansky, que creo que tenía 23, o sea, eran realmente adultos, hicieran chicos lo más chiquitos posibles, pero que obviamente ya no eran de 12 y 15, que cambiaba radicalmente la historia, ¿no? No es lo mismo una historia de un enamoramiento de 12 y 14, 15 años que un enamoramiento de chicos que... Ya eso le imprime un ADN a la película distinto, con el que hay que trabajar y hacerse cargo, pero que es parte, me pasó creo que en todos mis proyectos, ¿no? Porque yo en general trabajo con infancias, adolescencias, y que aparece el mundo real del cuidado con las infancias y las adolescencias, que eso de por sí impregna un ADN distinto a todo lo que hagamos, y que en la literatura es otra libertad en un punto, permite explorar otras cuestiones con el mismo cuidado, obviamente, pero que es distinto, ¿no? Cuando te encontrarás ya con la fisicidad del cuerpo del actor y la actriz, es mucho más complicado trabajar la sexualidad que cuando lo escribís. Claro, por supuesto. Pero hay otra cosa que también me pareció interesante, que es que, si ustedes se fijan, no solamente hay una sexualidad de más, sino que hay una interesante vuelta de tuerca sobre qué es el erotismo, sobre qué es la atracción sexual, porque va a volver a aparecer en Guacolla, cuando Mengele dice, me atrae, me parece erótica esa nena, es decir, hay una cosa, en este caso más morbosa, Sí. por parte a ver, hay una normatividad con respecto a, bueno, una mujer hermosa, un chico guapo y demás, pero acá es como que eso está cambiado y decir, bueno, se puede sentir atracción sexual, se puede entender como un objeto erótico, una criatura que para otros es deforme. Sí. O que tiene cierta anomalía, digamos, en su cuerpo. Y es interesante eso porque empieza a hablar de cómo efectivamente hay una, digamos, a nivel social, una manera de entender, bueno, esto es bello, esto no, y eso vuelve a traer a colación esto de lo monstruoso, de lo deforme, que forma parte también mucho de tus películas, ¿no? Sí. La monstruosidad, la deformidad, la anomalía. Sí, o cuestionar qué es la normalidad, que eso XXI se mete mucho con eso, ¿no? Cuestionar qué es la normalidad de los cuerpos. Por algo, no es inocente el término que se utiliza, ahora ya no se utiliza más, pues fue un término muy criticado, pero en los primeros años todo lo que fuera operar a niños intersexuales se llamaba normalización, Claro. que era un nombre Terrible, tremendamente terrible. político, que hablaba de un mundo binario en el que había mujeres y hombres, y operarlos era normalizarlos, ¿no? Y entonces, cuando uno habla de la normalización de los cuerpos, trae a la mesa un término tremendamente político que está bueno sacudir también. Por eso, justamente, lo que hace este papá desde su lugar, el personaje de Darín, no Kraken, desde su lugar de amor es refugiarla y guardarla para que tal vez ella nunca tenga que elegir y normalizarse, ¿no? Eso es lo que la película pone en el corazón, que es, y qué es lo que ella pregunta al final, y qué si no hay nada que elegir, qué si justamente el mundo nos dice cuando estés lista para elegir y que acá en verdad no había nada que elegir y lo que era cuestionable era el término normalización, ¿no? Entonces, a mí en general hay algo en relación a la normalidad de los cuerpos que me parece que después, bueno, sí, hay una relectura, obviamente, en el personaje de Mengele, que tal vez es el médico más extremo con el que nos podríamos meter,
Pero también si hoy nos metemos hasta con temas que muchos conocemos íntimamente, pues nos ha tocado de cerca, la genética, los tratamientos de fertilidad, hay un montón de cuestiones de la medicina, con toda la nobleza que tiene la medicina, que también dialogan con algunos extremismos médicos, ¿no? Y el lugar del paciente en relación al médico. Hay todo un universo ahí que a mí me fascina, bueno, creo que se nota en todo lo que vengo haciendo y sigo haciendo, que ahí creo que hay que se puede poner la lupa y aparecen infinidad de historias, ¿no? Y entonces sí, de alguna manera, XXI, el cirujano de XXI, dialoga en su versión locoide y extrema con Mengele, ¿no? Y las hormonas de crecimiento. Eso Sí. como que en Guacolda entendés cosas que te completan la visión de XXI. Si vos ves XXI antes, obviamente, y luego ves Guacolda, y después de Guacolda volvés a ver XXI, entendés muchas cosas de XXI. Porque decís, mirá dónde llegó con esta idea, cómo la fue desarrollando con el tiempo, cómo la fue madurando, y cómo finalmente este Germán Palacios termina siendo una especie de Mengele. O sea, esta idea del médico de yo te voy a curar, te voy a normalizar, que es algo que sigue pasando. Sí. Uno se entera que todavía hay tratamientos para curar homosexuales, ese tipo de cosas. Sí. Uno ve que es algo que no está acabado, sino que mucha gente entiende que son cosas que hay que corregir. Sí. Y que eso, por supuesto, choca. Otra cosa que me interesa también respecto a esto es cómo vos trazás analogías con dos cosas, con animales y con el paisaje. O sea, cómo toda esta temática la cuenta, obviamente la fotografía, obviamente la música, pero uno empieza a ver, en sus películas siempre hay animales, y siempre son metáforas poéticas, siempre de ciertos personajes que podríamos pensar, la tortuga en XXI, sí. Que en un momento Piroyansky le dice, ¿se va a curar? Sí, pero nunca va a volver al mar. Sí. Eso es ella. O sea, ella nunca va a volver a formar parte de la sociedad. O sea, de alguna forma está como marcada. Y aparece esta analogía muchas veces con los animales. El niño pez, luego en Guacolda el tema del ganado, ¿no? Cuando Mengele le dice, yo trabajo con ganado, sí, y es lo mismo, no hay diferencia. Como que el animal aparece recurrentemente. Sí. Y la otra son los paisajes. Esto de que la familia se traslada a un paisaje, la playa uruguaya o Bariloche, y aparece esta metáfora también del paisaje, el bosque, la naturaleza, como un lugar, digamos, de eso, de naturaleza. Y el choque con respecto a eso, que es la cosa humana, cómo se instala el humano. Entonces digo, qué interesante es ver cómo un director no solamente cuenta desde lo narrativo, es decir, lo que cuenta la historia, sino a través de lo visual. ¿Por qué ocurren en espacios determinados? Y por qué uno se da cuenta que un director no solamente es el guión, sino cómo las imágenes componen cosas que de alguna forma complementan esa visión y que exigen, por supuesto, que el espectador ponga un poquito más de atención y ver cómo la historia se narra a través de muchas cosas, no solamente a través, digamos, del guión narrativo. Y esto es lo que me parece que en el caso de las películas de Lucía está muy presente si hay que prestarle atención, a cómo los paisajes van narrando también y ese contraste, ¿no? El frío, la playa y demás, también son formas de poetizar la historia, ¿no? Totalmente. Sí, a mí me gusta pensar que el paisaje o el hábitat en el que está un personaje no es el telón de fondo, que en realidad es determinante para quién ella o él es y que completa la película no solo como telón de fondo, ¿no? Que es una oportunidad para que en realidad el golpe visceral al espectador es el paisaje, es lo sonoro, y ahí hay una oportunidad enorme para estar trabajando las locaciones y los paisajes como personaje y como entidad, no solamente como telón de fondo, y en ese sentido lo trabajamos mucho con mis equipos técnicos, que habitualmente somos medio los mismos, ¿no? Y con mucho tiempo de antelación empezamos lo que nosotros le llamamos una pre-pre, que es trabajar mucho ese telón de fondo, cómo es y cómo ese telón de fondo completa el personaje, ¿no? Entonces, por darles un ejemplo, en Guacolda, era difícil pensar cómo una Patagonia veraniega podía ser un territorio infernal, digamos, ¿no? Cómo se transforma en algo bellísimo en un infierno. Y eso hay que trabajarlo desde la paleta de colores, desde los sonidos. Hay todo un trabajo de fondo para que cuando el espectador esté mirando, te esté entrando por los poros un montón de información que en realidad, cuando la empezás a decodificar, se entiende. Yo creo que con el tiempo la gente valora eso. Es decir, acá hay un trabajo de partitura, pero que no es olvidarse del fondo y que la escena ocurra adelante, ¿no? Eso también ocurre un montón. Yo creo, a mí me gusta mucho lo que vos decís del mundo animal. Creo que hay algo en relación al mundo animal que completa un montón eso. Si a uno le interesa, puede ocurrir que no. A mí me pasa eso, en general sí. Tenemos un tema presupuestario en el cine latinoamericano, que es lo primero que muere en los presupuestos, que dicen, bueno, esto que te encantaba, a mí me pasó en El Niño Pez, ¿no? Que eran 10 Dobermans y por presupuesto quedó un perro sin raza, ¿no? Porque es lo que termina ocurriendo, que en general hay cierto universo frondoso que aparece
Muchas veces en El Niño Pez era clarísimo, era todo gigantesco el universo animal y en el presupuesto de la película queda limitado, pero también eso nos hace fuerte como directores latinoamericanos, ¿no? Yo digo que también hay que exprimir la esa creatividad de las limitación, neuronas. nosotros venimos, los dos somos formados del ENERC, que decíamos, lo atamos con alambre, era el lema, Sí, ¿te acordás? si es que hay alambre, a veces ni había Si es que alambre. alambre. Filmábamos con puchito de fílmico vencido, nos enseñaban cómo hacer sonido con una datera dibujada en un pizarrón, porque no había plata para la datera real, esa era nuestra formación, y lejos de, yo tengo esa sensación, que hoy hablábamos, ¿no? Nosotros éramos de la camada que estaba en la universidad chiquitita de mitad de Salta y Moreno, que lejos de sentirlo como una frustración, había una fortaleza de esa limitación. Hoy es un garage, esa escuela Hoy es de un garage. cine, o sea que con eso les decimos bastante. Pero había una fortaleza de Sí. formarnos desde ese lugar, ¿no? Yo creo que los que nos formamos así, después podemos ponernos el sombrero de productor y no pelearnos con el productor como si fuera un padre o una madre, sino decir, bueno, esto es lo que hay, ¿qué hacemos con esto? Y eso en las adaptaciones yo lo siento un montón, Claro. porque en general hay que decir, para esto no me alcanza, para esto no me alcanza, ¿y qué me alcanza con lo que tengo? Y desde ahí adaptar, ¿no? Fíjense que sí. cuando uno escribe, uno puede poner, había 15 Doberman de pura raza en la novela y no pasa nada. Ahora, después anda a filmarlo eso. Entonces, ahí es cuando uno dice, esto de adaptar una novela a un cuento tiene muchos bemoles como estos, porque precisamente un escritor no tiene ningún problema porque no tiene un productor, ni mucho menos, por lo tanto puede poner lo que quiere. Ahora, cuando hay que adaptar, vienen los problemas. Y esto es lo que uno ve que en el caso de Lucía, que además de escribir, filma y muchas de sus propias novelas, debes tener la posibilidad de pensar ya las dos cosas, porque podés escribir como, y teniendo en cuenta que eso después a lo mejor lo vas a filmar. En el caso, no me pasó, la verdad, en el caso del Niño Pez fue mi primera novela, yo en ese momento no dirigía, entonces la escribí sin pensar que algún día yo iba a dirigir y que la iba a querer adaptar. Y la verdad que en Conguacolda tampoco la escribí con la especulación de que algún día fuera una película, pero sí me pasó que cuando la solté, que fue probablemente la novela más tóxica que escribí en relación a lo que hablábamos, ¿no? De estar, aunque no sea una primera persona, no es Mengele el que narra, pero la novela, para el que la leyó, tiene una pátina de ser alguien que disecciona el mundo como si fuera un laboratorio y son 400 páginas de eso, entonces yo la terminé y lo único que quería era alejarme de ese material, pero la verdad que después no la podía soltar en relación a casi la intriga de sacudir ese material, que ahora seguro es algo en lo que entraremos, que es cómo uno puede entrar a una adaptación y con un mismo material sacudido lo transforma en otra cosa, ¿no? Que principalmente yo creo que tiene que ver con el punto de vista, ante todo, porque si se fijan, no solamente Guacolda, aunque no sea una primera persona, está narrada desde los ojos de Mengele, la novela, y la película solamente al correrse a los ojos de Lilith, la niña, y no saber nada, es un ejercicio totalmente distinto, ¿no? Entonces a mí casi me intrigaba cómo un mismo material se puede jugar con el punto de vista y transformarlo en otra cosa. Entonces creo que lo único que hace que después de escribir 2 años una novela den ganas de pasarse otros 2 años con el mismo material, es que es casi un ejercicio, es como salir a jugar un rato, ¿no? De decir, ¿y qué sí? Sacudo este material y aparece otra cosa. Y solamente con un corrimiento de punto de vista es realmente otra cosa lo que aparece, ¿no? Entonces, ese ejercicio es bien interesante. Fíjense el comienzo de Guacolda, ¿sí? Quiero leer un fragmentito nada más con respecto a esto que ella dice. Tengamos en cuenta que el trabajo de documentación de Guacolda era meterse con Mengele, o sea, claro que es tóxico. Uno entiende que muchas veces cuando hay una elección de un tema, eso conlleva un periodo de adaptación que tiene que ver con leer, informarse, y en este caso meterse con un médico nazi que hizo una cantidad de monstruosidades enormes y por lo tanto estás conviviendo con eso durante una buena cantidad de tiempo, ¿no? Por eso uno puede pensar que puede llegar a haber ahí algo tóxico en todo caso, teniendo en cuenta eso que es, bueno, voy a estar un año a lo mejor leyendo sobre este señor y sobre las atrocidades de este señor. Y eso, por supuesto, pasa factura a veces, ¿no? Sí. Fíjense una de las frases de los comienzos, ¿sí? Mengele, ¿se acuerdan? Estamos en 1960, Patagonia, y él ve a unas niñas jugando, ¿sí? Él está con su coche, viaje al sur, y hay unas nenas que juegan. Si recuerdan la película, es el comienzo. Recuerden esa escena, y voy a leer esa parte. Dice, el grito de una nena lo sobresaltó a punto de responder en voz alta la siguiente pregunta. Corrió una cortina amarillenta y vio un grupito de nenas que jugaban en la playa de estacionamiento. 2 de ellas hacían girar en círculos una soga, cada vez más rápido, mientras cantaban a toda velocidad algo que parecía un mantra, por la devoción hipnótica con la que repetían un estribillo monocorde. Fíjense lo que dice ahora. Eran morenas, hijas del mestizaje, todas menos una. Hubiera sido un espécimen perfecto, rubia, blanca y de ojos claros, de no ser por su altura.
visiblemente pequeña en tamaño para su edad, pero con miembros de medidas normales para ser llamada una enana, y demasiado grandes para ser incluida en los parámetros liliputienses. La nena que daba saltos cada vez más veloces frente a sus ojos era un ejemplo que desafiaba uno de sus campos de investigación predilectos, el enanismo, entendido como expresión ejemplar de lo anormal. Había logrado absorber algunos genes arios, pero no lo suficientes como para perder sus rasgos animales. Eran las ratas de laboratorio que más lo fascinaban. Perfecta, a no ser por un defecto imposible de tolerar. Cuando su contrincante se dio por vencida, ella pidió más a los gritos. Para su sorpresa, la voz no correspondía con su deformidad. Era una octava más grave de lo que hubiera esperado. No parecía tenerle miedo a que la cuerda le golpeara la cabeza o los talones. Esa boca, pensó. Era el rasgo más desproporcionado de todos. Labios que pertenecían a alguien de doble de tamaño, dientes de conejo, todo húmedo y tibio. Era la primera vez que algo tan lejano al ascetismo lo excitaba. Es terrible, o sea, vamos a suponer que Mengele tenía esta calentura con estos cuerpos. Sí, ¿no? Sí, porque es lo que se lee como vos decís, toda esa documentación que había era que justamente lo primero que a mí me pasa siempre que me meto con alguno de estos grandes psicópatas es que hay que animarse a retratar al psicópata con todo el peso que tienen estos psicópatas, que uno no los ve venir. Justamente por eso lo que cuentan de los campos de exterminio es que él a los niños le llamaban Uncle Pepi, sí, porque él era encantador y llevaba caramelos en los bolsillos y ellas y ellos querían ir a jugar con él, digamos, justamente. Y esto es trasladable a cualquier psicópata en relación a cualquier niño, que justamente ese es su poder, que no son una caricatura, digamos, que pueden después ser analizados como una caricatura, pero en el momento de su peligrosidad son realmente peligrosos. Entonces, y son muy seductores. Y son muy seductores. Fíjate, sí, una cosa que a mí me pareció interesante. Recuerden XXI y Guacolda. Ambos, Cirujano y Mengele, entran en la casa de la familia. ¿Sí? En XXI, el personaje Germán Palacio y su familia van a la casa donde vive Inés Efron, el personaje de Inés Efron, y el caso de Mengele lo aceptan a vivir en ese hotel. Es decir, el mal entra a tu casa. Eso me pareció poderosísimo. No es que el mal está allá y el malvado está allá. No, entró a tu casa, le abriste la puerta porque es seductor. Alex Van Der está bárbaro y súper seductor y demás. Entonces, eso hace que vos decís, el mal, como el resplandor, ¿no? O sea, está ahí el mal. Y de alguna forma eso lo hace como todavía más macabro, más siniestro todavía. Y se transforma en parte de la familia, que además justamente en cuántas situaciones de abuso o está dentro de la familia o en cercanías, ¿no? Entonces a mí había algo que me interesaba, era que realmente fuera uno más de la familia. Sí, sí. Y él logra seducir al padre, a la madre, a todos los niños, es parte de la familia. Y eso a lo largo del tiempo, en múltiples expresiones, hoy hablábamos también de La Caída, esta película que la pueden ver en Amazon, que está... Que ahí es un entrenador de clavadistas, pero también se transforman en alguien de la familia, porque ellos crían a esos niñas y niños que el caso de México es igual que ocurría acá cuando los clavadistas viven con sus maestros, ¿no? Y que las familias en general se los entregan también con un montón de esperanzas, y los que están más cerca de esas niñas y niños son estos entrenadores. Por eso pueden ocurrir a veces y por eso hay que tener tanto cuidado de qué está pasando ahí en la intimidad, y de alguna manera también esa máscara del cirujano de XXI y de Guacolda Mengele, la pueden encontrar en el entrenador de La Caída si miran la película, ¿no? Que es otra cara posible, que es un entrenador de un equipo olímpico, pero está ahí en la misma peligrosidad. Lo que a mí también me resulta interesante es esto que mencionaste antes a vos, que es el punto de vista. Es decir, ¿quién narra? Estamos viendo una historia, nos están contando una historia. ¿Quién la cuenta? O sea, estamos en los zapatos de quién. Y aquí también vamos a ver diferencias en la novela y en la película. En general es un dato que uno tira para cuando uno ve una película, decir, bueno, ¿quién me está contando esta historia? ¿Un psicópata? ¿Una persona que está drogada o que está en situación, digamos, de anormalidad? ¿O una persona, entre comillas, normal? Y esto es algo con lo cual un director de cine tiene mucho en cuenta. Porque no es lo mismo que cuente una película de forma, digamos, objetiva, a que le esté contando Mengele, o en este caso, una niña. Entonces, son cosas que un cineasta tiene que tener muy en cuenta y que, por supuesto, van a cambiar un poco la perspectiva de cómo me van a contar esa película. Y creo que en ese sentido, tanto XXI como El Niño Pez, que la cuenta un perro. ¿Leyeron la novela? ¿Conocen la novela? Está narrada por un perro. En la película, no. En todo caso, podemos llegar a algún fragmento. Pero uno dice, llegar a un extremo, que es que una historia la cuente un perro, obviamente trastoca todo lo que te están contando, porque está visto desde el punto de vista de un perro.
¿sí? Y Guacolda, por supuesto, tiene también este cambio en el cual uno se da cuenta que la novela y la película son dos trabajos distintos. Digo, eso es lo que es interesante. No es literal la adaptación, sino que es un trabajo de construcción a partir de un texto, una película que, por supuesto, se va alejando del texto, vuelve al texto, se aleja, y creo que esas son las adaptaciones más interesantes, ¿sí? Me parece, ¿no? Como que ahí se nota mucho eso que tiene que ver con buscar que el guión de la película no sea simplemente ilustrar eso que está en las páginas del libro. Y eso me pareció... Sí, el punto de vista en el cine es determinante. Y depende cómo lo vea cada uno. A mí, en general, me gusta el cine que propone un viaje visceral con alguien de la película, ¿no? Con un protagonista que dice, agárrate de la mano y la película que vas a ver es de la mano de este personaje. Eso requiere toda una construcción, porque eso, si de verdad trabajamos con ese punto de vista, el espectador no sabe más o menos que ese personaje hace ese viaje y en general eso conlleva una visceralidad que es más emocional y a mí es el tipo de cine que me gusta ver y por ende el tipo de cine que me gusta escribir y filmar. Hay grandes películas extremadamente objetivas, en general un poco más distantes, porque cuando hay un punto de vista múltiple o 100% objetivo, hay algo de retirada en ese sentido de esa visceralidad, que es bien distinto, ¿no? Entonces, tal como vos decís, en El Niño Pez, al ser un perro reventado y punk el que narra, está cargado de humor, es una tragicomedia, en el que todo tiene ese tono de tragicomedia punk, y la película solamente al correr el perro y que sea la historia de estas dos chicas que han asesinado a un hombre, es un drama, es un al film padre noir, de una, ¿no? además. Al padre de una de ellas, además. Parricidio. Es film noir, ¿no? Digo, es thriller puro y duro y el perro está relegado a un costado y no tiene una gota de humor y se terminó el humor y se cambió de género en un segundo. Entonces, a ese nivel de determinante es el punto de vista que cambia el género de una película o Tal una cual. novela, ¿no? Y piensen que para un director de cine eso significa dónde pongo la cámara, es decir, porque está contando la historia por lo tanto eso me lleva a poner la cámara tal vez en un lugar distinto si la historia la contara otro. Claro. ¿No? Y ahí es cuando se organiza una puesta en escena, se organiza una dirección de fotografía, una musicalización, una cantidad de cosas que tienen que ver con que la historia la cuenta este personaje. Y creo que eso en XXI, en Guacolda, es muy claro, ¿no? Con respecto a la elección del punto de vista, la elección de un tono, la elección de una manera de narrar, de una elección, en el caso de XXI, de silencios, de una interioridad que tiene que ver con el personaje. Es decir, la película, si ustedes la recuerdan, verán que es una película llena de silencios, de pausas, de momentos reflexivos, que tienen que ver con el personaje de ella. O sea, es su universo de alguna manera, ¿no? El que está contando esos paisajes. Entonces, todo responde a algo que tiene que ver con quién narra. Y en ese sentido me parece que es una de las formas que tiene un cineasta de trabajar, ¿no? Responder a eso que es quién está contando esa historia. Sí. ¿Les parece que veamos un fragmento? Dale. Vamos a ver un fragmento, vemos el fragmentito 1, que es una selección de 2 escenitas de XXI y de Guacolda, ¿sí? Como para refrescarles un poco, seguramente las vieron, estas 2 películas. En todos los vertebrados, incluyendo el ser humano, el sexo femenino es el primario en un sentido evolutivo y embriológico. ¿Te gusta? ¿Qué? Mi casa. Sí. No me mientas.
¿Abrir cuerpos te gusta? Es mi trabajo. Al final tu papá y el mío son lo mismo. ¿Va a vivir? Sí, pero no va a volver al mar nunca más. ¿Cuántos pares de tetas operó tu papá? No sé. Sos rara. Vos también. Debe haber operado miles. Sí. ¿Fuiste alguna vez? ¿A dónde? Al quirófano a ver cómo rebana cuerpos. No rebana cuerpos, los arregla. Mi papá hace tetas y narices por plata, pero a él en realidad le interesan otras cosas. ¿Cómo qué? No sé, deformidades, como esos tipos que nacen con 11 dedos. Bueno, mi papá le saca uno. Y se lo come. Te estoy hablando en serio, no estoy hablando en joda. Me dijiste que no rebanaba nada, ahora me decís que le gusta cortar dedos. Ah, deja, no entendés. ¿Va a trabajar acá? ¿Con animales? Entre otras cosas. ¿Qué es esto? Sangre. Mira. No hay nada más misterioso que la sangre. ¿Querés ver la tuya? ¿Va a doler? Nada. Cuidado. ¿Qué tiene que ver la sangre y el honor? La mezcla impurifica la sangre y destroza la memoria. ¿Qué hay que recordar? ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? Sonnenmenschen. ¿Buscas algo? Un diccionario. Gracias. No lo vas a encontrar ahí. Sonnenmenschen. Vení. Son estos. Son superhombres. Algo así. Bueno, estos superhombres están en Nietzsche, por ejemplo, en Zaratustra, y de alguna forma me pasaba a mí mientras miraba la película y leía después la novela, que pareciera como que para estos niños el mundo de los adultos son hombres solares, significa así, Sonnenmenschen, como que si dijéramos que desde el punto de vista de estos chicos, podría ser tanto Alex de XXI y ella, el mundo de los adultos tiene esta cosa hostil, amenazante, de los Sonnenmenschen. O sea, son gigantes, son grandes, punto de vista de un chico que mira a un adulto, y que pareciera como que es tal vez una especie de metáfora de lo que es para un chico de estos el mundo de los adultos, ¿no? Sí, yo recuerdo en el tiempo que estaba escribiendo Guacolda, alguien que me ayudó mucho y estaba cerca es Carlos Echeverría, que Carlos Echeverría deben haber visto su genial documental, si no lo vieron les recomiendo que lo busquen, Pactos de Silencio. Él, no siendo una familia alemana, creció en Bariloche y fue a una escuela alemana en Bariloche en esos años, en los años donde Priebke era el director del colegio, y así se descubrió. Entonces él, muy en relación, en sintonía con lo que acabas de decir, cuenta desde ese genial documental cómo él empieza a entender de la perspectiva de un niño que estaba en la cuna de la reclusión de jerarcas nazis, ¿no? Y que eran pactos de silencio, justamente, que nadie decía nada de lo que allí ocurría y cómo ese despertar
de la primera adolescencia de entender qué ocurría, y de hecho estaba pasando eso, su director era Priebke, ¿no? Y sin ir más lejos, y les cuento esto porque viene a colación, cuando nosotros estábamos filmando Guacolda, todavía nos pasaba que se nos caían muchas locaciones porque había llamados de no ayuden a este equipo que está por filmar Guacolda en Bariloche, y en una fiesta, en la fiesta donde baila justamente Elena Roger, en una fiesta y en un bar en Bariloche, todo el tiempo se me acercaba una señora a querer hablar conmigo y a decirme algo, y otros la sacaban, y al final me da una tarjeta, y me dice, yo ya chequeé con la capital, este es el teléfono de la secretaria de Priebke, que está en Buenos Aires, y que quiere hablar con vos para contarle su versión de cómo fueron los hechos. Miren el nivel de impunidad del que estamos hablando, las películas las filmamos hace no tantos años. Obviamente yo salí de ahí, le di esa tarjeta a Carlos Echeverría, que estaban en contacto con organismos que podían chequear si eso era real, que lo chequearon inmediatamente, y era la secretaria de Priebke, que obviamente su culpabilidad es menor, pero no deja de ser alguien que había que acercarse y tener una conversación, y fue alguien que después tuvo que ir a dar testimonio, ¿no? Entonces, ese habla del grado de impunidad, y a mí me parecía y fue muy revelador hablar tanto con Carlos mientras escribía la novela, para entender hasta qué punto estos niños abrían los ojos y entendían que estaban en un caldo de cultivo todavía extremadamente nazi. Me imagino. Bueno, está el libro de Ukigoñi, ¿no? Bariloche el nazi, que es impresionante. También. Si lo Sí, conocen, sí, es un libro en el cual él sí. hace un atlas del Bariloche nazi, ¿no? Y la verdad es que te pone los pelos de punta, porque Sí. es muy impresionante, y es algo que efectivamente no se remonta a los años 50, 60, sino que hay cosas casi actuales. Totalmente. Sí. Pero me parece que lo interesante también es el tratamiento de eso, porque estos son temas que están ahí. A mí lo que me parece que es interesante es cómo ella los va convirtiendo, cómo se va adueñando. O sea, me parece que lo más interesante muchas veces de los cineastas buenos y las cineastas buenas es cuando se apropian de los temas. Es decir, se podría haber hecho una película objetiva sobre Mengele, sí, la de Eichmann. La de Eichmann con Robert Duvall, una película objetiva, no es un cine de autor ni mucho menos, está muy bien, te cuenta la historia de cómo el Mossad viene aquí, se lleva a Eichmann y demás. Aquí lo que hay, que me parece que es lo que la hace mucho más interesante, es esto que tiene que ver con llevar a tu terreno la historia. O sea, vos llevás la historia de Mengele a tu territorio. La mirada de la niña, el médico que entra. Recuerden el comienzo de XXI, lo que vimos, cuando ella le dice a él, ¿te gusta mi casa? Se lo podría decir también Guacolda a Mengele. ¿Te gusta mi hotel? Es la construcción de lo siniestro, ¿no? Claro. Mire, vos mencionás esa película, El hombre que capturó a Eichmann. Yo fui meritoria en esa película de Ah, producción. Tenía 18 años, trabajaba en esa película, era meritoria de producción. Y me acuerdo que miraba el rodaje, yo estaba terminando la secundaria en realidad, y todo el tiempo pensaba, ¿por qué no me da nada de miedo esta película? Claro, porque era una construcción 100% objetiva y distante. Es lo que hablábamos antes de la construcción, desde dónde se narra una historia. Hay veces, hay gente que tal vez sí le pasa, pero que mi sensación es que cuando la narración es objetiva y fría y distante, puede no pasar nada, ¿no? Y que justamente la construcción de lo siniestro, el cruce umbral a lo siniestro, tiene que ver justamente con, primero obviamente la construcción de las escenas, ¿no? Y hay 1000 elementos en el cine que nos colaboran a cómo se trabaja eso. Porque, por ejemplo, yo creo que en ese sentido el sonido juega más de un 50% que ver con la construcción, no solo la música, sobre todo el sonido. La construcción del sonido es más del 50% de la construcción de lo siniestro y la visceralidad en el cine, ¿no? Por eso se perdió tanto cuando lo miramos en una pantallita chiquita sin buenos auriculares, ¿no? Porque también puede ocurrir que... Pero si es así, se perdió la mitad, inmediatamente se perdió la mitad de lo que podemos hacer en ese sentido. El sonido y el silencio. El sonido y el silencio, por eso digo, la construcción de la sonoridad construye lo siniestro o cualquier tipo de visceralidad que queramos que el espectador sienta a lo largo de esa hora y pico. No, por supuesto. Ahí es cuando uno dice, bueno, a las películas hay que verlas en el lugar para el cual fueron concebidas, que es una sala hoy en día. La verdad es que uno ve gente a veces viendo películas en celulares, uno se agarra la cabeza, pues dices, a ver, me maté haciendo una película y me la ven en el... Es como yo le diga, che, ¿vieron el Guernica de Picasso? Mira, acá está. No, no se puede. Entonces, eso es un crimen. Pero bueno, lamentablemente es algo con lo cual uno tiene que lidiar. Sí. Porque no podés corregir y cambiar. La gente hoy, está bien, hay gente que tiene televisores bárbaros en la casa, pero en general te encontrás con que hay gente que ve una pantalla de 14 en la compu, estudiantes de cine, que ven obras maestras del cine en la pantalla de 14 pulgadas y dices, a ver, estás viendo la cuarta parte de la película. Y sobre todo porque me parece que muchas de las cosas que hacen que la película no llegue no es solamente la parte narrativa, es el sonido, es la fotografía, es el clima de la película. Y eso solo llega cuando la película se ve en condiciones. Y porque además uno entiende que esas otras herramientas son cosas con las cuales cuenta un cineasta para narrar. Lo que ves cuando te queda cuando ves la película en una mala condición, es solamente lo narrativo. Ah, trata de tal cosa, ¿no? Pero te perdiste la construcción, que es la experiencia estética.
Y el arco no fragmentado. Yo Claro. algo que quiero decir con eso, el visionado en partes, ¿no? Yo estoy criando una niña de 8 años ahora y peleo mucho contra cómo la capacidad de tener atención profunda de los niños, creo que en gran medida por ese aluvión de las pantallas y demás, se va achicando y achicando y achicando, Sí. y los niños se pierden la oportunidad de tener el arco completo de algo. Cómo les cuesta ver algo que termine de principio a fin, y también les pasa a los adultos, ¿eh? ¿Cuántos de Sí. nosotros debemos confesar que ya no vemos cosas enteras, ¿no? Sí. Que la vemos en parte, creyendo que, bueno, vi una película en 4 partes, digo, bien, Y no con, sé y qué. con, y con YouTube, y con contestando un Twitter y un Instagram, ves la película y contestás un WhatsApp. Si vos me apurás, yo creo que eso es lo más dañino en realidad, perder la capacidad de ver un arco completo de algo y poder procesarlo y no ver nada más por un rato, además, no es solo eso, sino que Sí. terminamos de ver eso y estamos viendo otras cosas. Y hay algo de eso que es la fractura más grande de la relación de los individuos de hoy con el arte. Tal Te cual, aseguro, tal cual. digo, que es la fragmentación, ¿no? Lo Se peor es que eso perdió. llegó para quedarse, uno no puede Sí. cambiar y corregir. Entonces dice, bueno, ¿de aquí en más qué es lo que va a pasar? Uno no Sí. puede andar diciendo a la gente, che, la gente elige cómo quiere ver las Es así, películas. sí. Y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en más? Sobre todo, a ver, no sé si les pasa, a mí al cine me resulta insoportable ir. Porque tenés al lado un idiota que está con el celular toda la película y cuando le decís algo se enoja porque en realidad él tiene razón. Porque si a vos te molesta eso, te dice, no, quédate en tu casa. Y otro al lado comiendo pochoclo. Entonces decís, no, pará, no se puede ir. Veo mejor la película en casa, con un televisor grande, apago todo y la veo, que ir al cine. Y realmente el espectador de cine se convirtió en un maleducado, en líneas generales, no todos. Y es algo que tiene que ver con que uno ya no puede cambiar eso. Eso llegó para quedarse. Sí. Decís, bueno, ¿cómo hago frente a eso? Y bueno, esto es las luchas que muchas veces tienen los cineastas actuales, que es lidiar con un espectador que ya no es el de antes. Sí. Y que te ve la película con el celular en la mano y diciendo, mientras está la película, che, dale, en 10 minutos quedamos en la pizzería. Y vos decís, pero pará, Sí, 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 sí. es terrible eso. Sí. Y bueno, Sí. esa es la experiencia estética que lamentablemente se rompe cuando uno ve películas en pésimas condiciones. Sí, Volviendo a esto, sí. fíjense, yo puse estas dos fragmentitos porque tienen muchas cosas en común que a mí no me gustó, ¿no? Por ejemplo, vamos por algunas. El famoso tratamiento, ¿no? Tratamiento que le hace o que le quieren hacer al personaje de Inés Efron en XXI y el tratamiento que propone Mengele para con Lilith. Son dos tratamientos que los adultos, los Sonnenmenschen, los hombres que de alguna forma manejan la verdad de la ciencia y de alguna forma ese discurso establecido como lo normal y lo anormal, le quieren imponer a los chicos. Lo interesante es que en una película, en XXI, ella es reacia a hacerlo y sin embargo ella, Lilith en Wacolda, dice, no, yo quiero crecer un poco más y pareciera como que quiere hacerlo. Pero no deja de estar esa idea, ¿no? De adultos y un tratamiento, una solución para corregir lo que la naturaleza no hizo bien en el mundo de los niños. Me pareció como simétrico, ¿no? Sí, y lo muy es. interesante, Sí. porque son cosas que evidentemente te interesan a vos. También están en el Niño Pez esas, pero bueno, estamos Sí, en... sí, sí, sí. Hay veces que los personajes vuelven, se resisten a morir. ¿no? Entonces, Y las ideas. Y eso pasa mucho, las ideas se resisten a morir y hay algo para los que escriben, seguro que hay gente en la sala que escribe o que le gusta leer también, y que hay algo que pasa que es que hay momentos donde de verdad el personaje se independiza y empieza a hacer lo que quiere y trae a la mesa textos que no queríamos que dijeran, pero los dicen y algo empieza a suceder, ¿no? Y sin dudas, y fíjate que por eso elegí estas, aparece el libro, el lugar del libro. Inés Efron, Sí. lee un libro que de alguna forma le trae una, digamos, información y después el personaje de Lilith, digamos, también lee un libro que le revela algo, ¿no? Como el lugar que tienen los libros, de alguna manera. Está bien, es escritora, entonces los libros tienen... Pero cumple un rol el libro, ¿no? Que es el de alguna forma, ahí hay un conocimiento. Y evidentemente eso va a jugar mucho en la trama de la película. La información que propone el libro le ayuda al personaje a entender mejor lo que le está pasando. Sí, y las bibliotecas como lugares secretos. Yo tengo todavía muy fresco ese recuerdo en la infancia y adolescencia de que todo eso que todavía no me querían decir, yo lo podía encontrar en una En los biblioteca, libros. digamos, y ahí podía leer cualquier libro, abrir cualquier libro y yo iba a encontrar todo ahí.
tenía un hermano mayor que también me abría las puertas de todo ese mundo y entonces me guiaba un poco. Si querés encontrar esto, búscalo ahí. Y para mí ese era el lugar secreto, era como mi arma secreta, ¿no? Que era lo que todavía no estaba en Internet. Yo cuando era niña no había Internet, entonces hoy tal vez los niños lo buscan en Internet. Yo lo buscaba ahí y ahí estaba todo. Y todavía vuelvo a escribir una y otra vez esa sensación de que en los libros se pueden encontrar los secretos, ¿no? Sin duda. Que me sigue pasando. Y aparece esta figura interesante que es la bibliotecaria, que es la que la guía, ¿no? Sí. Como una especie de, en el sentido mítico, el personaje de la guía, que es la que la lleva a descubrir esa cosa. Me parece Sí. que hay toda una construcción que evidentemente tiene que ver con cosas que uno dice, son autobiográficas, probablemente, y que tiene que ver con tu vinculación con el libro como un lugar de información, de conocimiento, de saber. Mira, en relación a esto siempre hablábamos con Sergio Vicio, que hablábamos al principio de él. Sergio vuelve una y otra vez a relatos de Ramallo, ¿no? Él es de Ramallo y siempre vuelve ahí. Y siempre hablamos de que hay algo del ADN de escritoras o escritores que queda totalmente determinado en la Claro. infancia y adolescencia. Ahí quedó todo determinado. Después uno se puede mover un poquito, pero las impresiones, lo que realmente caló profundo es en la infancia y en la adolescencia, y de ahí en Sin más duda. las obsesiones para el resto de la vida. Hay gente que puede creer que no, que en la adultez se descubren un montón de cosas. Mi sensación es que cuando estamos en el hueso de la escritura, en general se vuelve a las obsesiones de la infancia y la adolescencia. ¿Y qué tanto de Lucía Puenzo hay en el personaje de Inés y en el de Lilith? Probablemente un montón. Las conozco y de todas las demás niñas y adolescentes que andan dando vuelta por ahí. Sí, un montón. Es que yo creo que muchas veces, y sobre todo en obras así, que son de los 60, el nazismo, uno puede creer que no tiene nada que ver con esa escritora y tiene todo que ver, aunque sean muy secretas las Claro. analogías, ¿no? Pero que en general es muy difícil escribir en profundidad si de alguna manera eso no te tocó muy profundamente de alguna manera. Pasa que se puede esconder por qué. Sin ¿no? duda. Se puede... Y me parece que eso es lo que es interesante, cómo te apropias de... Está bien, lo de Kissiki es una historia de ella, es una historia más cercana, pero lo de Mengele, que uno diría, a ver, ¿qué tiene que ver? Y bueno, ella encuentra la manera de que esa historia también la narre a ella, desde un punto de vista autobiográfico, no porque va a contar algo que le pasó a ella, sino porque hay una autobiografía intelectual, una autobiografía que tiene que ver con lo sensible, que tiene que ver con lo emocional, y ahí es donde toca. Y evidentemente ahí aparece Lucía en el personaje de Lilith, de alguna forma. Una chica que mira el mundo de los adultos como una rareza, como hostil, como de cierto espacio de soledad, de cierto espacio de soy distinta, soy rara, le dice Piroyansky a ella. Sos rara, le dice. Y él también es raro. O sea que, Sí. quiero decir, Sí. como que hay algo ahí de complicidad entre los de la edad, los de la misma edad, y mirá lo que es el mundo de los adultos. O sea, si recuerdan la película, no solamente para con el personaje Inés, el papá de Piroyansky, Germán Palacio, le dice, no servís para nada, sos un inútil, además sos gay. O sea, en el cuento está más claro, en el cuento le dice puto. Sí. O sea, es todavía más duro eso. Sí. Pero quiere decir que tu propio papá te diga esto, no tenés talento. Él le dice además en un momento, papá, vos no servís para nada. Es decir, el mundo de los adultos, aunque sea la familia, es un mundo terriblemente hostil muchas veces. Y eso es terrible, porque Sí. imagínate, no solamente viene Mengele, sino que mi papá y mi mamá son terribles, o sea que lindo lugar tienen las niñas en este caso, ¿no? Sí. Que les tocó padecer semejantes familias. Sí. Tienen dos padres parecidos. Germán Palacios y Darín son muy similares, son muy protectores, son callados, son bastante reservados, pero son muy protectores de sus hijas, ¿no? En ese sentido. Sí, son muy distintos en su acercamiento a lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Exacto. Porque justamente Kraken, Darín, la protege desde el protege lugar de la muy- libertad. Él quiere que ella pueda elegir y le da ese espacio, con todas sus limitaciones, ¿no? Pero sí es bien Sí, distinto. sí, y la respeta, Sí. y seguro. Sí. Y el Sí. personaje en el caso de Darín y en el caso de Peretti, que también es un tipo que protege a su hija y de alguna forma, cuando se entera de lo que está haciendo Mengele, digamos, salta y bueno, dice, con mi hija no te vuelvas a meter. O sea, Sí. que hay padres ahí protectores pero con esto de alguna forma también entiendo que tiene que ver con que ni siquiera la familia muchas veces es un lugar de seguridad para una niña, en este caso, tanto sea la de XXI como la de Guacolda. O sea, ni siquiera está a salvo muchas veces en su hogar, porque el mal entró, el cirujano entró y Mengele entró, y porque a veces mi familia misma me quiere entregar, me quieren someter a un tratamiento, y ella, acuérdense al principio, tira la pastilla, es decir, nadie se entera que ella no está haciendo el tratamiento, con lo cual se está revelando incluso a lo que los padres le están imponiendo, que es hacer el tratamiento. Por eso hay un lugar, un espacio en el caso de las niñas, de soledad absoluta. Sí, y al mismo tiempo de no victimización en el sentido, yo siempre mi relación con estas
niñas y adolescentes fue que eran mis pequeñas silenciosas heroínas, en el sentido de que sentía que eran tremendamente fuertes, ¿no? Y que más allá de sin romantizar, que obviamente si tiene un Mengele al lado se la va a llevar puesta por la fuerza de su adultez y su psicopatía y demás, pero que eran personajes fuertes, ¿no? Incluso, bueno, en mi última novela, Los Invisibles, que es un grupito de chicos de la calle, una ranchada, es una ranchada híbrida, son algunos de una ranchada de Constitución y otros de 11, pero son de alguna manera muy frágiles, pero para quien lo leyó, son pequeños sobrevivientes, tremendamente fuertes, ¿no? Y desde ese lugar, a mí en general me producen como mucha curiosidad y admiración esos personajes, ¿no? Los escribo desde ese lugar me doy cuenta que al escribirlos no me gusta victimizarlos, ¿no? Que creo que pueden hacerle frente a esas cosas y eso es parte de lo que me empuja a escribir, ¿no? Cómo los imagino. Claro, y también me parece interesante que es que no juzgás. O sea, no, odio la moral en todo. No hay bajada de línea, no hay juzgamiento. Es decir, Mengele no es malo en la película en Guacolda. O sea, uno entiende o deduce, pero no es que está mostrado, ¿sí?, como en película de Tarantino, como muestran los nazis, ¿sí?, el malo. No, sino que hay algo que tiene que ver con que vos dejás que la historia se cuente y de alguna forma uno va sacando sus conclusiones. Claro, creo que al final de la historia nadie puede leer que se romantizó ni en la película ni en la novela la figura de Mengele, muy por el contrario, ¿no? Pero esto que decíamos al principio, en relación a personajes como estos, hay que animarse a que sean complejos y que si son revulsivos, sean desde que en un momento te hicieron conmover, te hicieron reír y esa identificación es incomodísima, eso que interpeló al lector de decir, por un momento lo entendí, es la identificación más incómoda del mundo. Miren Taxi Driver, miren Aníbal Lecter, que se come una persona y uno dice, y un poquito bien me cae ese caníbal. Esa identificación incómoda surtió efecto, digamos. Ese es el verdadero lugar de la construcción del malvado, ¿no? Cuando el espectador se sintió seducido, enamorado, perturbado, lo que fuera, y se cuestiona a sí mismo qué le pasó, entonces estuvo bien hecho. Y que si lo atrapan, te preocupás. Es decir, cuando el espectador llega a un punto en el cual no quiere que atrapen al que en la vida real querríamos ver preso, ¿no? Pero lo vemos en la película, Aníbal Lecter, el padrino de Norman Bates, y uno dice, no, que no lo atrapen. Y sin embargo uno dice, a ver, este tipo es un asesino, debería estar preso. Exacto. Y en la película te corrieron moralmente y te pusieron en los zapatos de ese personaje y dijiste, qué fascinante, me conmueve, lloro cuando muere el padrino, y decís, a ver, este tipo tiene que estar preso hasta el resto de su vida. Totalmente. Es que es bien interesante como conversación. Estamos en una época muy moral y muy rígida, y la moralidad hace rígido el arte y todo, y la literatura y el cine y todas las artes, ¿no? Y achica la discusión, de alguna manera. Entonces creo que no hay que tener miedo a caminar por la cornisa de la moralidad, en el sentido de que justamente construir personajes complejos, nadie puede llegar al final y decir esta película o esta novela está redimiendo a Mengele, pero de alguna manera sí hay que animarse a complejizar los personajes, ¿no? Hasta el límite del extremo. A mí me interesa ese arte que se anima a caminar en la cornisa de algo que uno puede decir, esto me incomodó un poquito, cierro este libro. Pero bueno, es riesgoso justamente caminar en la cornisa de la moralidad. A mí me resulta que cuando funciona es lo más interesante de todo, ¿no? Pero además es una forma de respeto hacia el lector y hacia el espectador. Es no decirle lo que tiene que pensar. Sí. Eso me parece importante, teniendo en cuenta que muchas veces vemos la película donde está claro quién es el bueno y quién es el malo. Exacto. Aquí lo interesante es que ustedes deciden, ¿no? Yo no les voy a bajar la línea ni les voy a decir lo que tienen que pensar. Exacto. O sea que eso me parece, por un lado, más complejo, porque significa meterse con el mal. El mal en mayúsculas, digo, en el caso de Mengele. Y si uno se pone a, digamos, hacer una lista de las películas en las cuales se habla de los nazis y de todo lo que tiene que ver con lo que pasó durante el nazismo, en general son películas de brocha gorda. Algunas muy buenas, pero son los buenos, son los malos, y como que queda claro. Aquí me parece que lo fascinante es que efectivamente, sobre todo en Guacolda, ¿no?, que es que uno empieza a sentir, de parte de la construcción que haces entre vos y el actor, obviamente, de Mengele, que es fascinante, que es interesantísimo lo que el tipo piensa. El tipo era un genio de la medicina, en principio. Era un tipo que desde su época de estudiante ya destacaba como un gran científico. Entonces, qué perverso que es todo eso, ¿no? El tipo podría, si se hubiera dedicado al bien, hubiera sido extraordinario. El tipo se elige dedicarse al mal y se termina transformando en el peor de todos, pero no deja de ser un genio de la medicina, de la perversión. Y lo interesante es eso, es cómo está contado desde un punto de vista que hace que el espectador no deja de percibir esa fascinación, esa seducción que tiene el personaje, y vos, así como Oreiro y como Peretti y como ella, se dejan seducir por este personaje. Y las va seduciendo a cada uno. Fíjate que a mí lo que me gusta es cómo él va seduciendo a él
con las muñecas, te voy a producir las muñecas, a ella con los embarazos de gemelos, otro tema de Mengele, y a ella con todo lo que tiene que ver con acercarse. Es decir, él es un gran seductor. Y esto es súper atractivo, ¿no? Sí. Porque él consigue ir levantándoselos, digamos, uno por uno. ¿Y qué técnica y táctica utilizar con cada uno? Sí. Ocurrió algo que les cuento porque tiene que ver con esto que estamos hablando en el rodaje, que es que la niña era lo primero que hacía en cine. Y queríamos tener mucho cuidado de que no se conociera con Alex Brendemühl, porque sabiendo que él era muy entrador en la vida real y demás, se iba a romper algo de esa frialdad y inmediatamente teníamos miedo de que algo no ocurriera en el rodaje. Intentamos que se vean pocos porque era español, pero en 2 encuentros hubo una amistad tremenda y no había manera de que la chica no estuviera feliz con él y demás. ¿Qué ocurrió? Cuando llegamos al rodaje, le costaba mucho llegar a ciertas emociones. Y en un momento nos dimos cuenta que ella actuaba por espejo con él, que si él actuaba de ella, si Brendemühl Mengele hacía de la niña y actuaba y le ponía la cara que la niña tenía que poner, y si lloraba, lloraba, y si reía, se reía, ella lo copiaba. Igual. Entonces, en cada toma, el primero hacía las 4 o 5 tomas como la niña, pero él actuaba de una niña, actuaba y lloraba, se reía, además. Después pedía 2 minutos, iba a un cuarto, volvía y era Mengele. Entonces Mengele, durante todo el rodaje, hizo de la niña y hizo de Mengele, increíblemente, por imitación, actuó por imitación. O sea que vos tenés planos grabados en los cuales él está haciendo de No, porque ella. estamos con la cámara, él estaba fuera de cámara, por eso ok. el nivel de generosidad de este actor, porque él hizo el trabajo doble, y en un momento se transformó en un método, pero que era un método que para toda la red que estaba en ese equipo sabíamos que hacíamos los planos de la niña, en la que él actuaba de la niña, decía el texto y ella lo copiaba, y a lo largo de los años, para mí eso que apareció buscando con los niños hay que buscar un método, ¿no? En los rodajes, que es parte de esto que hablábamos de qué pasa en los rodajes, más allá de las adaptaciones. Y en general muchos niños actúan por imitación perfecta, porque el niño es un canal abierto, cuando tiene enfrente a alguien que es un espejo, puede copiarlo a un nivel que... y se transformó en algo que yo hago mucho con los niños, que elijo quién del elenco hace contacto y trabajan por imitación los niños. Que es bien interesante porque habla también de lo que es el equipo elenco como un cuerpo, ¿no? Que de alguna manera cuando se empiezan a abrir canales hay una comunicación abierta en la que puede haber este tipo de pasajes, ¿no? En el que simplemente alguien actúa como si estuviera en un espejo. Mira qué bueno. Eso es interesante porque uno obviamente no solamente asiste a lo que es la cocina de una película, sino en este caso me parece también esto de cuando uno lee una novela y después ve la película, ve que hay cambios, nunca se mantiene, en todos los sentidos me refiero, y que la construcción del personaje también tuvo modificaciones. Es decir, no es lo mismo el Mengele que uno lee en la novela que el que uno ve en la película, porque el actor le puso mucho. Y por supuesto, si hubiera sido otro actor, hubiera cambiado completamente. Es que eso es lo más interesante de las últimas versiones de guión. A mí me gusta escribir la última versión de guión entre el principio de la preproducción y el final. Yo ensayo mucho. Y hago diferentes, como hablábamos antes, tipos de ensayo en relación a si hay niños, adultos, adolescentes, hay metodologías distintas. Te contaba que en mi última película, Pepita la Pistolera, que acabamos de terminar de filmar hace una semana, había una mezcla de actrices ya de muchos años de actuación, algunas más comerciales, otras muy del under, había muchas trabajadoras sexuales, muchas actrices que venían del porno, muchas chicas que hacían su primera película, estaba Tolcachir, Subioto, gente de la más distinta, era una tribu más ecléctica imposible. Hicimos 3 semanas de ensayos de 9 de la mañana a 9 de la noche para que todo ese grupo se terminara de encontrar y entender y apareciera un lenguaje común, porque era impresionante la diferencia que había ahí y apareció un lenguaje común que inventamos en todas esas semanas. Mientras tanto estábamos nosotros reescribiendo las escenas, porque obviamente la actriz y el actor que llega trae consigo una manera de decir, ¿no? Y nosotros encontramos la manera de decir en esas semanas y hay que estar reescribiendo, ¿no? Porque todo el tiempo eso se termina de ajustar. Hay gente que no trabaja así, a mí me gusta mucho trabajar así, ¿no? Sacudir la escena, encontrarla ahí, escribirla, incluso filmo los ensayos y cuando llegamos a la locación hicimos casi una obra de teatro, sabemos cómo es la escena, pero todo ese trabajo es la última versión de guión, en realidad, ¿no? Que cuando ocurre y está muy vivo es casi lo más divertido de hacer una película, ¿no? Que es la cocina, la antesala del rodaje. Seguro, y además teniendo en cuenta eso, que es que una novela uno la escribe sin pensar en que va a haber un actor o una actriz que van a representar nada. Por lo tanto, es un hecho literario que no tiene más trascendencia, con toda la que puede tener, que las palabras. Ahora, cuando vos escribiste un guión y después de ese personaje lo va a interpretar un actor que es distinto tal vez al que imaginaste en su momento y te empieza a dar lo que te empieza a dar, te transforma completamente. En ese sentido, el cine tiene un recorrido muy largo que tiene que ver con, primero, la idea, el guión,
después el casting, los ensayos, y eso es lo que va transformando la película, que evidentemente esto trastoca mucho y cambia completamente quizá la visión original. Absolutamente. Que uno se imaginaba una cosa y después transforma. Eso es muy distinto a la literatura, ¿no? Como que en ese sentido son muy diferentes. Son mundos absolutamente distintos. No solo en la escritura de una novela o de un cuento, de por sí ya es muy distinto escribir un cuento que escribir una novela, ¿no? En su construcción, absolutamente distinto. Pero ni hablar que es distinto escribir un guión que escribir... El material cinematográfico no tiene en realidad nada que ver con el material literario, ¿no? Hay algo de lo que se escribe en la literatura, con que sean 3, 4 liñitas los que escribiste en un día, de un montón de horas de trabajo, eso ya está muy próximo de ser lo que será algún día, ¿no? Sí. El proceso con un guión es en capas de cebolla, es completamente distinto lo que ocurre y en realidad se cree que están más hermanados de lo que están, ¿no? Probablemente lo que uno se da cuenta es las naturalezas tan distintas de un trabajo como el de escritor, que es un trabajo solitario, en el cual uno no tiene a veces plazos de tiempo, estás solo en tu casa con la calefacción, y lo otro que es que me puedo quebrar un brazo, ¿no? A las 5 de la mañana o a las 12 de la noche, y con 15 personas actuando, otros 20 o 30 detrás de cámara. Es una tribu que no tiene, imagínense ustedes, nada que ver con la forma de trabajar de un escritor. Son dos naturalezas, son dos personalidades distintas. Por eso a mí me parece interesante cuando una persona escribe y filma, porque es como que tenés que ser dos. Una cosa es escribir una novela y otra cosa es después dirigir una película. Son dos laburos completamente distintos en ciertos aspectos. Cuando yo me vuelvo a encontrar ahora, por ejemplo, yo estoy empezando a editar esta película que filmé, ¿no? Y yo la edito en el mismo estudio en el que escribo mis novelas, que es a una cuadra de mi casa, un monoambiente en el que editamos siempre con el mismo editor. Hace un montón de años editamos juntos. Entonces, en ese momento vuelve a ser casi lo mismo que escribir una novela. Cuando te volvés a encontrar con esos pedacitos que filmaste y estás mirando las tomas y viendo cómo hablan, y en realidad estoy en el mismo escritorio en el que escribo o edito, y en realidad ahí es lo mismo que sean palabras o tomas, digamos, porque en realidad estás haciendo de verdad exactamente lo mismo. Entonces creo que como se cree que están más hermanados la literatura y el cine, no tienen nada que ver escribir uno y otro, en realidad montar y escribir es exactamente lo mismo. Seguro. Recuperas la calma. Claro. El trabajo de montaje, ustedes saben que consiste en estar frente a una computadora hoy en día, antes era una moviola, con un asistente, un montajista o uno solo, y trabajando solo. Es decir, no te joroba el entorno, estás tranquilo, con la calefacción, los horarios te lo manejas vos. Vuelve a recuperarse ese estadio original de escritura del guión, pero todo lo otro que fue un caos es lo tan propio del cine, que obviamente la literatura no tiene, pero que desde ya forma parte de esto que es el trabajo de cineasta, que cambias de etapas y cambiaste de formas de trabajar. La escritura del guión, el rodaje, después el montaje, son tan diferentes unos de otros que obviamente hacen que sean dos trabajos de naturalezas tan distintas. Bueno, vamos a escuchar preguntas, si te parece. No. ¿Sí? Si tienen ganas y tienen alguna pregunta, si no, les sigo haciendo preguntas yo. Pero yo para que en todo caso tenemos el micrófono acá, cualquier cosa. Teniendo en cuenta que somos pocos, estamos en escena casi de intimidad. Pocos pero buenos. Pocos y buenos, sí. Vamos ahí. Bueno, hago 2 comentarios y te hago una pregunta. Cuando hablaban de esto de las formas de visionar el cine, ¿no? En el celular, vuelvo a los orígenes de esta exposición, que en el comienzo, en la primera zona de la muestra, tiene todos los aparatos para mirar, digamos, ¿no? La imagen en movimiento, en la Argentina, en el mundo, en Francia, en realidad fue de visionado individual. Digamos, después vino el hecho social del cine, digamos, ¿no? Hay algo ahí interesante porque se da la paradoja de que estamos, parece, volviendo a ese origen de visionado individual, si bien los aparatos para mirar estaban en un lugar, digamos, ¿no? Esto es como que uno va llevándole a la pantalla donde va, ¿no? Pero sí hay ahí un proceso de cambios que nosotros intentamos recorrer en toda la muestra, ¿no? Y también todo el cine de los 90 en adelante, que es el último eje de la muestra, también está muy cruzado con la transnacionalización del cine argentino, la shopinización de los cines, digamos, ¿no? Hay algo ahí que la muestra recorre, que es un poquito esto que estaban comentando. Estoy intentando atar algunas cosas que estuvieron sucediendo estos días. Otra cosa que me resultó interesante, ¿no? Es la cuestión del punto de vista, ¿no? Hace una semana proyectamos El viento que arrasa, la última película de Paula Hernández, que también hizo otras adaptaciones de otros escritores. En este caso era una novela de Selva Almada. Paula Hernández nos contó en un podcast que hicimos para la exposición, una entrevista, que ella fue por encargo esa película.
ella ya obviamente había leído el libro, pero tiene un primer encuentro con Selva Almada y le dice, mirá, Selva, yo la película que quiero contar es la película de la hija del predicador, ¿no? No sé si vieron o leyeron el libro, Sí. está ¿no? el reverendo Pearson y su hija, digamos, que están como recorriendo una zona que uno podría intuir que es Entre Ríos, digamos, un poco por la vida de Selva Almada, y ella dice que, bueno, que le contó eso a Selva Almada, la novela está contada desde otro punto de vista, y que Selva Almada le dijo que en el origen de ese libro, en realidad era un cuento que estaba contado desde el punto de vista de Leni, la niña, digamos. Esa decisión que ella toma, ¿no? Porque nosotros intentamos siempre en la muestra hablar de, más que de adaptación, de la idea de transposición, es decir, una mirada crítica sobre los materiales literarios, son otros lenguajes. Me parece que algo acá quedó muy claro, me pareció súper interesante ese punto. Y la decisión, digamos, de Paula de cambiarle el punto de vista del material literario, cambia la película, digamos, cambia lo que sucede, digamos, ¿no? Si uno, y lo pongo en las dos puntas de la película, en el principio y en el final. Espero no spoiler nada, pero en el comienzo está el reverendo en una suerte de escenario muy precario en una zona indefinida del interior de Argentina, predicando, y Leni está atrás, y lo que primero aparecen son los ojos de ella mirando, ¿no? como una especie de ventana, un espacio que se abre, mirando a su padre y a todos los fieles que estaban ahí. Y decide terminar la película, cambiar el final de la novela, con Leni yéndose en un auto escuchando Virus, digamos, ¿no? Final. Y el comienzo, buenísimo el final. Y ¿No? Digamos, dos cosas que vienen bien de lo autoral de la directora, digamos, una decisión que tiene que ver con el punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, haciendo estos comentarios, me gustaría igual preguntarte, que es algo que le fuimos preguntando a cada uno de las personas que estuvieron acá, a Martín Rechman, que a algún punto tiene cierta naturaleza compartida con vos, esta cosa un poquito anfibia, de también escribir y hacer sus películas. Le preguntamos, digamos, qué es lo que te lleva a decidir, digamos, bueno, llevo El niño pez al cine y no otra de mis novelas, y si tenés pensado también llevar otros materiales literarios, no propios, lo hiciste con el de Sergio, que entiendo que hay cierta intimidad, digamos, ¿no? en esa elección, digamos, pero si también pensás que podrías llevar otros materiales literarios que no son propios al cine, y por qué decidís llevar los materiales propios que llevas al cine, digamos, si vos ves en ese proceso de escritura algo que ahí que te queda como rumiando para después pensar en esa futura película. Sí. Hace unos años Diego Larman quería filmar Los Invisibles, mi última novela. Estuvimos en conversaciones ahí, estuvimos a punto de arrancar, somos muy amigos, y la verdad que a mí me pasaba que es una novela que tengo ganas de filmarla. Es bien difícil, porque es con chicos muy chiquititos en relación a lo que hablamos antes, que además deberían ser chicos cercanos a los que son en la novela. Entonces es una novela compleja, pero estoy ahí dándole vueltas a una posible adaptación y me da ganas de hacerlo. En general son ratos de entusiasmo, la verdad te diría. Me pasa que yo en general empiezo impunemente a escribir algo, a ver qué pasa, y si veo que hay una puerta de entrada que me entusiasme, que me mantiene sumergida ahí, continúo, y eso me pasó con Guacolda y me pasó muy fuertemente con el niño pez, y casi que no frené hasta que no tenía en ambos casos una primera versión de guión. Entonces sabía que ahí había algo que me gustaba. Pero nunca son cuando estoy escribiendo la novela, en general son unos años después que empieza a aparecer esto. Tengo marcadas un par de novelas que me encantaría adaptar. Yo soy muy lectora de Jane Bowles y me gustaría su biografía hacer algo, y me ofrecieron adaptarla. Y tengo ganas de hacerlo, entonces me gusta, es algo que estoy dándole vueltas a la idea. Y después ahora, más que novelas, estoy trabajando, seguimos en la línea de los médicos, ¿no? Con unos físicos en relación a un loop espacio-temporal, pero que es una teoría física de un físico mexicano. Entonces estamos trabajando con papers científicos, digamos, ¿no? Pero que igual es una adaptación, no deja de ser una adaptación. Entonces estamos en ese mundo que es trabajar con científicos, una idea que se desprende de libros científicos, pero que es bien divertido, porque igual es encarnar, es como el camino inverso, ¿no? Desde la teoría a la práctica o a la imagen, y estamos en ese viaje y está siendo bien interesante lo que aparece, que es mi próxima película, ¿no? Entonces estamos metidos ahí en ese mundo que no deja de ser una adaptación, ¿no? Porque es sobre trabajos existentes, aunque sean de marco teórico. Y en relación a lo que decís de Pau, que es muy amiga y que creo que El viento de Garras es un peliculón, lo que hizo ahí, creo que exactamente lo que vos decís, cuando encuentra a la protagonista y encuentra el principio, encuentra la película. De alguna manera, eso es lo que yo llamo el golpe al corazón, ¿no? Que la viste tu película, cuál es tu adaptación, y eso en general es una entrada muy fuerte.
suele ser por los personajes. Esa es mi sensación, que en general suele ser más por los personajes que por la trama. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta por aquí. Me interesa mucho desde el punto de vista de la transposición preguntarte, Lucía, por cierta cuestión que obviamente desarrollaste con el concepto de punto de vista, pero que también identificamos a veces, como espectadores digo, con la diferencia de tonos. Estoy pensando en Cinismo, el cuento, y esa película repleta de humanismo, si queremos, u otros conceptos, que es XXI, o en la misma novela tuya, por supuesto, de Guacolda, en una y otra versión. Sí. Entonces, esas cuestiones relativas, si es que es así, al punto de vista, a la diferenciación de tonos, aparecen antes, después, en qué zonas del proceso o lo que fuera. A mí me interesa mucho eso, gracias. No hay, obviamente, recetas rígidas, ¿no? Siempre que hablo con todos los años que di clases, ahora no estoy dando ni talleres ni clases, pero algo que me gustaba incentivar es una primera versión, yo le llamo deforme, en el sentido de que no haya especulación de estructura, jamás de tema. Para mí no hay nada más estéril que uno diga 2 puntos, voy a hablar de intersexualidad, no escribís nunca más nada. Tampoco de tono, te diría en un punto, casi que tampoco de género. A mí me parece que hay algo de realmente la intuición de escribir con toda la deformidad en el sentido de una escritura rizomática que pueda empezar a escribir sin pensar en estructura, sin pensar en nada más que golpes de entusiasmo en el sentido de cómo hablan estos personajes, para dónde van, cómo se mueven, y hacer una primera estructura, una primera ronda de escritura que casi sea muy impune en ese sentido, que no se haga tantas preguntas, que simplemente largue material, porque hay veces que en ese fluir empieza a aparecer el tono, el tema, el género, digamos, todo eso otro, que para mí es para segundas o terceras versiones. No, y creo que hay como un trabajo de descubrimiento, porque hay muchas veces que hay ideas preconcebidas de qué quiero contar, que no es lo que quiero contar en realidad, o qué tono me imagino, que no es el tono real que va a tener tu historia, ya sea cuento, novela, guión o documental, o lo que sea, qué estructura tiene, que no es la estructura. Entonces hay algo de cuando no hay tantas ecuaciones desde el comienzo, que suele ser muy fructífero, ¿no? Entonces yo creo que hay una mezcla, primero de ser muy cuidadoso con la fragilidad de los materiales de entrada, mostrarlo poco. Digamos, yo de verdad digo que hay que mostrar poco y mostrarlo con mucho cuidado, porque no hay nada más frágil que los inicios de algo y cualquier persona te lo puede destrozar en un segundo y tal vez ibas en la dirección correcta. Entonces que hay una cosa de mucha intimidad, de mucho silencio en torno a eso, darse un tiempo de eso y de escribir con verdadera libertad en ese sentido. Por eso para mí lo que más manda es los personajes, cómo hablan, dónde se mueven, empezar a entender ese movimiento que tiene el texto. En general lo segundo que aparece es el tono, porque justamente eso es lo que pasa, ¿no? Que cómo se mueven y cómo hablan, de ahí se desprende el tono y probablemente de ahí se desprende el género, ¿no? Y último se desprende de qué estabas queriendo hablar. Pero los ejercicios inversos suelen ser para mí muy estériles. Y menos profundos en general, ¿no? Como más idea preconcebida que justamente tiene más rigidez. Me permito leer el comienzo del Niño Pez. ¿Vieron la película? Fíjense cómo empieza la novela. Permiso, vamos a leer. Bueno. Dice, pudo haber sido peor, créanme. Tardaron un día en decidirse. Prodan, Saumerio, Violeta. Imaginaba salir al mundo como Violeta y me meaba por los rincones. A ver si entienden. Soy negro, macho y malo. Aunque ahora me vean así, entubado, a punto de ser fiambre. Fue un accidente. Le pudo pasar a cualquiera. Y no es verdad lo que dicen. No soy estúpido, soy curioso. Si veo algo que se mueve debajo de las hojas, lo muerdo. Disculpen, me disperso, ya sé. No es fácil si Lala me acaricia así. Y no estaría bien visto un perro moribundo con una erección. Si vieron la película, son 2 planetas distintos. Pero mira, en relación a tu pregunta, a mí lo primero que me aparece en El Niño Pez, en mi primera novela, es la voz del perro, digamos. Y en realidad fue porque yo tenía un perro que hizo todo letras. Yo estudié, además de cine en el ENAR, que estudié letras en Puan. Y todo el mundo en esos años puede recordar a este perro, porque es un perro que estuvo 5 años haciendo 6 letras conmigo y andaba solo por Puan, lo conocía todo el mundo. Se me murió en los brazos, lo pisó un auto. Y yo me acordaba su
parece que soy loca, no es que soy loca, soy perrera, pero no loca, pero me acordaba su voz, o sea, lo veía y veía ese humor en sus ojos, ¿no? Podía entender cómo él pensaba, y cuando él murió al mes yo empecé a escribir El niño pez, ¿no? Porque era una manera de decir, por acá andaba él. Entonces lo primero que aparece en realidad ahí es la voz del personaje, y la voz del personaje determina el tono, y el tono determina el género, y el género determina la estructura, y entonces de ahí se desprende todo. Pero hay algo en realidad de empezar a hacer entrar en calor tu material, que es cómo hablan tus personajes, ¿no? Y cómo se mueven, y qué dicen, y cómo son físicamente, y ahí aparece todo. O sea, El niño pez la narra un perro, ¿sí? Como para entender un poco por qué lado va. Por eso les digo, es interesante en este caso, siendo ella la autora de la novela y después del libro, hacer las dos cosas. Porque es sumamente enriquecedor, porque creo que se entiende bien realmente esto que tiene que ver con lo que es un trabajo literario, lo que es la literatura, lo que es una escritura y lo que es después una película, que es otra cosa. Y en ese sentido creo que, sobre todo en XXI, y que es una adaptación de un cuento, en Guacolda y El niño pez, que hay unos originales literarios, sobre todo en el caso del Niño pez y Guacolda, que es la misma autora, la cineasta, para ver eso que tiene que ver con las naturalezas distintas de un texto literario y después de su consiguiente transposición. Y recomiendo mucho, ya sea que se dediquen o no al cine, a la literatura, pero incluso si son lectores o cinéfilos, el ejercicio de agarrar dúos de novelas y películas y sumergirse ahí, ¿no? Nunca me abandones, de Ishiguro, American Psycho, El Padrino, hay tantas, ¿no? Tiranos tus 5 preferidas. Se puede tirar un montón. Bueno, yo arrancaría con Nunca me abandones de Ishiguro, que las recomiendo muchísimo. Es una novela preciosa, es una película increíble, y aunque son similares, son bien distintas, tienen un ejercicio de punto de vista y de tono bien interesante. La naranja mecánica, me parece que es una adaptación bestial. El Padrino, me parece que es una gran adaptación. Todo lo que agarra Kubrick en general hace grandes adaptaciones. Kubrick además hace 13 películas, las cuales 11 son adaptaciones de 11 novelas que no tienen nada que ver una con otra. Totalmente. Lolita, Barry Lyndon, El Resplandor, son 11 novelas de universos completamente distintos y todas son Kubrick. O sea, están apropiadas las 11 y son 11 películas de Kubrick, que son todas iguales. Absolutamente. Sin embargo, las 11 novelas no tienen nada que ver. Sí. Pero hay otros ejercicios, como American Psycho, que a mí me parece una gran adaptación y súper interesante de ver, que es como que son las novelas que uno lee y dice, esto es imposible de adaptar, y sin embargo ahí están y sí funciona porque hubo una idea de adaptación muy arriesgada y funcionó, ¿no? Entonces creo que hay un ejercicio bien interesante, no solo para el que se dedique a escribir ni a hablar. Yo creo que hay que pasarse una temporada leyendo novelas y películas y entendiendo por dónde entraron. Pero para los lectores cinéfilos es una actividad bien divertida, agarrar dúos y estudiar qué pasó ahí, ¿no? Y que hay una interpretación siempre. Es como la novela es una partitura de la cual después el cineasta interpreta. Nosotros podemos leer una novela y tener una versión de la novela en nuestra cabeza, como si fuera una película, y después lo que vemos al ver esa novela llevada al cine es una interpretación que hizo el cineasta, el guionista y demás de esa novela, que por supuesto es una más de tantas. Él tuvo la posibilidad de filmarla, pero en definitiva no es más que una lectura, de alguna forma, de esa novela, que permite tantas lecturas como lectores hay de esa novela, ¿no? O sea, que ese es un fenómeno, creo, interesante, sobre todo porque uno se da cuenta el recorte que hace el cineasta. Generalmente las novelas son podadas. Al llevarlas al cine es muy difícil meter tal vez 200, 300 páginas de novela en una película, 1 hora y media, 2 horas. Pero uno se da cuenta que en ese recorte hay una ideología, hay una mirada, hay una postura frente al mundo, hay un montón de cosas, y que si uno ve las historias que se filmaron muchas veces, cada película dio algo. Si uno ve La Pasión de Cristo, Frankenstein, Drácula, cada película que se hizo de Drácula, que hay como 1000, son todas distintas. O sea, cada cineasta, vamos a las versiones interesantes, parten de un mismo texto, pero no tienen nada que ver unas con otras. Sí, la misma historia es igual, sí, pero no tiene nada que ver con respecto a lo que te están queriendo contar. El Nosferatu de Murnau con el de Drácula, con el de Coppola, con la de Polanski, con el de Herzog, son totalmente diferentes en cuanto a lo que te están queriendo contar. La historia es la misma, pero llegan a lugares completamente distintos. Y son lecturas. Y eso me parece a mí que es fascinante, porque tiene que ver también con una posición frente al mundo. O sea, uno se la pasa leyendo al mundo, leyendo la realidad en la cual vive. Y lo que uno hace es vivir de acuerdo a la lectura que uno hace de ese mundo y toma decisiones en función de eso, que es un recorte que uno hace frente a la realidad que uno tiene frente a los ojos. Y una película no es más que eso, en base, en este caso, a una novela, ¿no? Y ahí me parece que hay toda una postura que tiene que ver con el rol del cineasta, el lugar del cine, por supuesto, y eso que tiene que ver con la función quizá del arte, ¿no? Como el arte de alguna forma tiene y cumple el rol que tiene, que muchas veces implica eso que es
pararse frente al mundo y mirar de una forma determinada, ¿no? O sea que eso es, creo que no es un detalle menor y creo que es un plus y un valor que tiene el cine y sin duda el cine que adapta textos literarios. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Te hago una pregunta cortita, Lucía, Sí. agradeciéndote enormemente por la charla, interesantísima, vos también, Sebastián. No, una cosa, no quiero inmiscuirme en la intimidad, pero quería saber que respecto al resultado de la recepción, con respecto, bueno, al cuento Cinismo y la peli XXI, que había dicho Sergio Vicio respecto de de la película, ¿no? Que se había intervenido en el proceso, vos decías que él era muy respetuoso en general. Bueno, Sí. era El cielo, Rabia, muchas cosas se han llevado al montón se cine. han adaptado, Claro. sí. Sí. Y eso, quería saber como brevemente si Leyó igual todas las versiones de guión, fue al Bien. rodaje sin parar. Le gusta mucho la película, por suerte. Le gusta creo que genuinamente la película. Él también es director, o sea que Él también es yo he sido escritor. productor de Sergio Claro. en su película Bomba. Siempre nos cambiamos los sombreros. Yo también fui productora de él. Le gusta mucho la película y Pero digo, Sergio- con respecto a esto del, no sé, que hablabas, respecto de la perspectiva, no tanto de si le gustó o no, que imagino que sí. pero Podría no eso. gustarle, es bastante. Ok, ahí va. Podría O sea, no gustarle. claro. No es que estaba asegurado que le guste. En la perspectiva del cambio de tono, decís vos. No, yo creo que él valoró justamente que no copie su texto, porque para el delirio viciano ya está su obra, ¿no? Que es genial y que está ahí y que sería insuperable hacer justamente lo mismo. Entonces, desde ese lugar, y yo lo veo en su relación con todas las adaptaciones, que ahora son decenas de novelas y cuentos de él que se adaptan, que él de verdad es muy desapegado de lo que se haga, y lo veo genuinamente, porque no es que en mi casa está puteando y después le dice al director que le encanta, ¿no? Él me dice que hagan lo que quieran, ya está, es de ella. Si no le gusta, no va y no miente, simplemente no dice que no aparece. Pero es muy desapegado, que me parece que es una manera de ser con los textos propios, ¿no? Que es una vez que alguien lo compra y lo adapta, que haga su versión. Sí, entonces es desde ese lugar, permite que pase lo que sea. Muchísimas Sí. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias Lucía. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias por haber venido en este día tan frío. Y ahora toca volver a casa. O sea que Ya toca salir, estamos como el salir de acá. Eternauta ahora, claro. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias y nos vemos Gracias. la próxima.